Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Qué bendición es poder acompañarnos nuevamente. Para nosotros siempre es un gozo, una bendición poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y aprovecho para decirles que nos encantaría conocerlos en persona, especialmente aquellos que nos visitan a nuestro ministerio virtual y que no nos han acompañado en persona. Nos encantaría conocerlos y verlos. Nos reunimos cada domingo a las 9 de la mañana y también los miércoles a las 7 de la tarde. En el transcurso nos encantaría orar por ustedes también. Si tienen alguna petición, necesidad por oración, pueden enviar sus peticiones a mi correo electrónico. Es pastornoel420@gmail.com. Es pastornoel420@gmail.com. Esperamos escuchar de ustedes. Hoy me gustaría hablarles acerca de cómo edificar tu vida sobre la roca. ¿Cómo edificar tu vida sobre la roca? Miren, todos nosotros solamente tenemos una vida aquí en la tierra. Y la manera que debemos vivir esa vida es de acuerdo al orden y el propósito de Dios. Es lo que Jesús llama edificar tu vida sobre la roca. Y en esta serie de mensajes que comenzamos hoy, vamos a estar abordando este tema. ¿Cómo asegurar que estamos nosotros edificando nuestras vidas sobre la roca sólida? Y les quiero leer las palabras de Cristo aquí en Mateo capítulo 7, del 24 en adelante, donde Jesús nos da un contraste de dos personas que edifican un edificio sobre fundamentos distintos. Y está usando Cristo esto como una metáfora, una analogía sobre cómo edificar nuestras vidas. Mateo 7, 24 en adelante dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miren, aquí Jesús nos da el contraste que debería de comunicarnos claramente: dos caminos, dos decisiones con dos resultados distintos. El hombre sabio, el prudente, edificó su casa sobre la roca sólida, y cuando se dejó venir un sinnúmero de adversidades, condiciones adversas, la casa permaneció en su lugar. Y luego lo contrasta al hombre insensato, al que no fue prudente, porque edificó su casa sobre la arena. Y cuando se dejaron venir todos los elementos y la adversidad de la vida, esa casa fue derrumbada. Y Jesús usa esto como una ilustración para marcar las maneras distintas de edificar una casa, de edificar una vida. ¿Sobre qué fundamento vas a edificar tu vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿Sobre Cristo o sobre cualquier otra cosa? Dios, te damos gracias por este mensaje, por este texto, Dios, que estaremos estudiando en las próximas semanas. Mi oración es que hables a través de tu siervo para poder entender con claridad cómo nosotros debemos edificar nuestras casas y nuestras vidas sobre la roca sólida. Que Cristo es la roca sólida, que Cristo debería de ser el fundamento sobre el cual nosotros edificamos nuestras vidas. Oro en particular por aquellos que están luchando con esto en sus vidas presentemente, que no hayan qué hacer, desconocen el propósito de su vida. Que uses este mensaje para enseñarnos cómo podemos nosotros descubrir ese propósito y Dios edificar nuestras vidas sobre ti.
Aprovecho también, Dios, para orar por todas las necesidades de aquellos que están escuchando, Dios, que tú contestes, que tú suplas, que tú animes a aquellos corazones que están desanimados. En Cristo Jesús oramos. Amén. Me gustaría comenzar este tema de cómo edificar tu vida sobre la roca sólida con esta pregunta. ¿Por qué estás aquí? No me refiero al lugar físico donde te encuentres, ni me refiero al país donde radicas, sino me refiero a algo aún más profundo, más fundamental. ¿Por qué estás aquí en la tierra? He dicho y creo firmemente que nadie nace por accidente. No es coincidencia de que tengas vida. Es posible que hay padres accidentales en el sentido de que ellos no planificaron tener hijos, pero no existen hijos accidentales. Toda persona que nace es porque Dios le dio vida, porque ese fue el propósito, esa fue la voluntad de Dios. Y la persona que nace con un propósito, pero ese propósito no se conoce automáticamente. Y por eso hoy comenzamos esta serie sobre cómo edificar tu casa y tu vida sobre la roca, entendiendo que todos tenemos un propósito. ¿Por qué estamos aquí? Hay un hombre llamado Nick Vujicic, quien tiene un testimonio impactante. Él fue hijo de un pastor y nació sin brazos, sin piernas. Cuando él nació, los doctores estaban asombrados y no sabían si este niño iba a poder vivir una vida normal. Los doctores en ese momento no sabían cuánto tiempo iba a durar. Pero mientras este niño crecía, este niño empieza a adaptarse debido a su condición física. Y aunque él se daba cuenta a una temprana edad que él no podía hacer las mismas cosas que sus amigos hacían, que habían muchas cosas que él no podía hacer físicamente, muchas facultades que él carecía, él encontró en Cristo significado y propósito. Y él mismo ha dicho que no hay gozo en no tener brazos, no tener piernas, no hay gozo en su condición física, pero sí hay gozo en Cristo. Entonces, Nick Vujicic entendió que si él nació así, es porque Dios tenía un propósito para él. Y miren, con el tiempo Nick Vujicic fue creciendo en su fe, se casó, tuvo hijos y ahora se dedica a testificar, predicar, evangelizar en todos los rincones del mundo. Y no solamente ha descubierto él el gozo de Cristo a través de descubrir su propósito, pero él ahora se dedica a enseñarles a otros. Miren qué irónico, los que tienen brazos, los que tienen piernas, él le está enseñando a otros cómo encontrar ese gozo a través de encontrar y descubrir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando yo pregunto por qué estás aquí, estoy preguntando cuál es tu propósito. ¿Por qué te dio Dios vida? ¿Por qué te trajo a este mundo? Thomas Carlyle una vez escribió que el hombre sin propósito es como un barco sin timón. Es un nada. Es un nada. Porque sin un propósito claro, no tienes fundamento sobre cuál vas a basar tus decisiones, cómo vas a usar tu tiempo, cómo vas a utilizar tus recursos. Vas a tomar decisiones basadas en circunstancias, en presiones, tu sentido en ese momento. Y miren, gente que no conoce su propósito, muchas veces va a tratar de hacer de más. Esto causa estrés, cansancio, conflicto. Hay algunas personas que confunden la emoción con el progreso. Es decir, confunden acción con logros. El simple hecho de que te estás moviendo, que estás haciendo y que lo estás haciendo a gran velocidad, no necesariamente quiere decir que estás cumpliendo o logrando. Hay mucha gente que está corriendo
y que ven las llantas en sus carros girar, pero no se están moviendo. Y si en una ocasión tú te has sentido estresado, cansado, te has sentido inquieto, todo esto son síntomas de un problema mayor, más profundo. Y eso es que no tienes claridad acerca de tu propósito o cimiento sobre el cual estás edificando tu vida. Sin un propósito claro, vas a seguir tratando de cambiar direcciones, empleos, relaciones, iglesias y todo índole de cosas, esperando que con cada cambio esa confusión y ese vacío que sientes en tu corazón se va a arreglar. Crees que esta vez va a ser diferente, pero en realidad esos cambios nunca resuelven el problema mayor. ¿Y cuál es ese problema mayor? Que no tienes un enfoque y no tienes un propósito. Miren, sin Dios la vida no tiene propósito, y sin propósito la vida no tiene significado. Sin significado la vida no tiene esperanza. Alguien dijo que la tragedia más grande no es la muerte, es la vida sin propósito. Miren, cuando una persona conoce su propósito, esto le ayuda a reducir el estrés. Esto también le ayuda a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque una persona conoce su propósito, todo lo que va a hacer en su vida, la manera en que uno va a utilizar el tiempo, los recursos que tienen, siempre van a tratar de coincidirlo con ese propósito. Entonces eso hace más fácil tomar decisiones y también reduce el estrés, porque uno no tiene que estar preguntándose, ¿tomé la decisión correcta o no? Le quita la duda. También aumenta la satisfacción, porque uno sabe que lo que está haciendo está en pos de lograr y cumplir el propósito que Dios les dio. Y también nos prepara para la eternidad. ¿Por qué? Porque la vida que Dios nos ha dado aquí en la tierra es preparación para lo que nos espera en la eternidad. Entonces, cuando una persona cumple su propósito y vive una vida con propósito, todo esto le ayuda a preparar el carácter que uno va a necesitar para el cielo. Entonces, cuando una persona conoce su propósito, va a simplificar su vida, va a definir lo que hacemos y lo que no hacemos. Miren, tu valor no se determina por las cosas de valor que tienes. Es más, Dios nos dice que las cosas más valiosas ni son cosas. Es por eso que es importante reconocer que lo material nunca nos va a dar a conocer el propósito, nunca nos va a dar el significado. Lo material, el dinero, tiene la potencial más grande de reemplazar a Dios en tu vida si no tienes cuidado. Más personas son confundidas sirviendo al materialismo que cualquier otra cosa, pero la Biblia es muy clara en esto. Dios usa el dinero, Dios usa lo material para probar nuestra fe y nuestra fidelidad como siervo de Dios. Hay dos opciones: o vas a manejar tus riquezas o tus riquezas se van a manejar a ti. Miren, Mark Twain, el escritor americano, una vez dijo que los 2 días más importantes en tu vida son el día en que naciste y el día que descubres por qué naciste. Esto es algo importante que todo ser humano uno tiene que meditar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me dio Dios vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Hace algunos años me tocó ir a Japón y en ese viaje nos tocó tomar té en una casita de té. Y lo que me llamó la atención es que estas 2 señoras ya avanzadas de edad, cuando nos sirvieron el té, pudimos ver en ellas una pasión, un entusiasmo, una energía. Estas mujeres habían pasado décadas, virtualmente sus vidas enteras, aprendiendo cómo preparar el té, cómo servir el té. Y estas mujeres habían entregado sus vidas enteras para que personas como nosotros pudiésemos probar ese té en esa manera
que ellas esperaban. Esto me dio a entender que cuando una persona descubre su llamado, una persona descubre su vocación, una persona descubre su propósito, eso le va a dar a su vida significado, le va a dar una satisfacción que cualquier otra cosa material jamás te va a dar. Por eso es importante que nosotros descubramos nuestro propósito. ¿Cuál es mi por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajo Dios? ¿Cuál es tu propósito? Espero que para ahora les he convencido la importancia de conocer tu propósito, que es algo importantísimo y fundamental. Entonces, ahora vamos a ver cómo una persona puede descubrir su propósito. Muchos empiezan mirando hacia adentro. Otros buscan esta respuesta en otras personas o en personas que ellos consideran sabios, por ejemplo. Pero la Biblia nos enseña que uno descubre su propósito yendo directamente a nuestro Creador, a Dios. Dice Romanos 12, del 1 al 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo nos dice que la única manera que vamos a poder descubrir nuestro propósito es yendo a nuestro Creador, a Dios mismo, y dejando que Él nos transforme a través de renovar nuestras mentes. En otras palabras, todo comienza con Dios, no con nosotros. Jamás vas a encontrar tu propósito viendo hacia adentro. Y si no asumes que hay un Dios, la pregunta sobre el propósito de tu vida no va a tener significado. Eso lo escribió Bertrand Russell. Miren, Dios no solamente es el punto de partida de tu vida, Él es la fuente de tu vida. Y para descubrir tu propósito en la vida, tienes que dirigirte a la palabra de Dios, no la sabiduría del mundo. Tienes que edificar tu vida sobre verdades eternas, no en psicología moderna, no en charlas de motivación o historias de inspiración. Tienes que tomar la decisión que va en contra de la cultura y en que te enfocas en ser más y más como Cristo. Porque si no lo haces, otras fuerzas, tus amigos, tus padres, tus compañeros de trabajo, la cultura misma va a tratar de amoldearte a la imagen de ellos. Miren, el propósito de la vida es más grande, es mayor que tus logros personales, que tu paz o tu felicidad y contentamiento. Es más grande que tu familia, tu carrera, inclusive tus sueños mayores, tus ambiciones. Si tú quieres saber por qué Dios te puso en este planeta, tienes que comenzar con Dios. Tú naciste por su propósito para cumplir su propósito. Fuiste hecho por Dios, para Dios. Y hasta que no reconozcas esto y lo entiendas, tu vida nunca va a tener significado. Es solamente en Dios que descubrimos nuestros orígenes, nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito y nuestro destino. Cualquier otro camino, cualquier otra opción, siempre te va a llevar a un camino que termina. Afortunadamente, hay una alternativa a la especulación sobre el significado y el propósito de la vida. Eso le llamamos la revelación. Nosotros podemos ir a Dios porque Él nos revela acerca de la vida en su palabra. Y la mejor manera, la manera más fácil de descubrir tu propósito es de ir al Creador. Y de la misma manera tú puedes descubrir tu propósito para tu vida preguntándole y pidiéndole a Dios. Mira, Dios quiere que tú hagas una diferencia en este mundo. Él quiere obrar a través de ti. Y lo que importa no es solamente cuánto dura tu vida, sino cómo tú la usas. No es cuánto vives, sino cómo vives. Y quiero concluir hoy
con las dos preguntas más importantes que Dios te va a hacer. Al fin del día, estas son las dos preguntas que Dios te va a hacer. ¿Qué hiciste con lo que te di? Mira, alguna vez digo que tus talentos, tus habilidades son el don de Dios para ti. Lo que tú haces con ellos es tu don para Dios. Tus talentos, tus habilidades es el regalo de Dios para ti. Y cómo tú los usas, qué haces tú con ellos, es tu regalo a Dios. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Te va a preguntar Dios. Pero la segunda pregunta, que es la más importante, es ¿qué hiciste tú con mi Hijo Jesús? ¿Qué hiciste tú con mi Hijo Jesús? Miren, Cristo es la roca. Lo que Él nos dice en Mateo 7 cuando se refiere al que estableció su casa sobre la roca, ese fue el prudente, es la roca sólida es Cristo. Y si quieres edificar tu vida sobre un fundamento sólido, tienes que edificar tu vida sobre Jesucristo. Y para ello tienes que establecer una relación personal con Él. Tienes que reconocer que Él es Dios y Él es el Salvador que Dios el Padre envió a este mundo para salvarte. Miren, amigo, amiga, ahí comienza todo. Si quieres tú descubrir tu propósito, tienes que ir a Dios. Y si quieres tú descubrir ese propósito, tienes que tomar el primer paso. Reconocer el plan de Dios. No solamente para ti, pero para toda la humanidad. Que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir en la cruz por los pecados de la humanidad para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invito a que recibas a Cristo hoy. Que tomes el primer paso para descubrir el plan y el propósito de Dios para tu vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este mensaje, por enseñarnos cómo nosotros podemos descubrir nuestro propósito yendo al Creador mismo, a ti. Y Dios, gracias porque en este mensaje también nos has enseñado que el primer paso para descubrir nuestro propósito es reconocer que tú enviaste a Cristo a este mundo a morir por nuestros pecados. En tu plan de redención, tú enviaste a Cristo para Dios, para darnos la respuesta al problema más grande que tenemos. Y Dios, mi oración es que todos los que estén escuchando, si no te han recibido todavía, que ellos entreguen su vida a Cristo, para que ellos también puedan discernir tu propósito para sus vidas. Amigo, amiga, te invito a que recibas a Cristo, te invito a que hagas esta oración conmigo. Simplemente repite esas palabras conmigo. Cree en tu corazón. Si tú quieres recibir a Cristo hoy como Salvador de tu vida, te invito a que lo hagas hoy. Di, Dios, gracias por amarme. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador, que necesito a un Salvador y recibo a Cristo como Salvador de mi vida. Ayúdame ahora a vivir la vida que tú planificaste para mí. Una vida, Dios, que no solamente te agrada, sino que cumple el propósito por el cual tú nos hiciste. Y ayúdanos a crecer en ti, a crecer en tu palabra, para poder así, Dios, cumplir el propósito por el cual tú nos hiciste. De esa manera edificando nuestras vidas sobre la roca sólida. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración, te felicito y te invito a que nos hagas saber. Nos encantaría conocerte y saber que Dios ha obrado a través de este mensaje. Dios los bendiga a todos ustedes. Sigamos adelante.